comentando un poco nuestra experiencia y sobre todo teniendo la posibilidad de compartir con ustedes resultados que han tenido acá en Uruguay. Creo que más allá de nuestra experiencia, creo que es muy interesante poder pasar un día con colegas charlando sobre este tema que creo que nos apasiona a todos y realmente creo que es una parte importante del trabajo. La presentación mía va a ser bastante más corta porque Sebastián en la anterior ya comentó mucho de lo que tiene que ver con la metodología. O sea, yo voy a presentar resultados de los novillos, de qué pasó con los machos, o sea que yo no voy a hablar prácticamente nada sobre los tratamientos en las hembras, porque fueron los mismos que los que presentó Sebastián: alta y baja proteína, un 6% en un grupo y un 12% en otro grupo sobre el último tercio de gestación. Y yo acá les muestro a partir del destete, que fue con lo que pasó con los machos, crecimiento, después durante el feedlot la performance, ganancia de peso, calidad de carcasa, calidad de carne y histología. ¿Por qué nos interesa? Bueno, un poco lo comentó Sebastián anteriormente. ¿Por qué nos interesa trabajar sobre el macho? Básicamente porque entendemos que, sobre todo en nuestros sistemas productivos, que son de ciclo completo, con unas invernadas y terminaciones bastante cortas, que en muchos casos no superan el año, siempre pensamos que la etapa fetal, yo diría que más que un 30 puede llegar a ser un 40 y hasta un 50% de la vida de un novillo, sobre todo en los sistemas más intensivos de Argentina. Entonces, todo lo que pueda pasar a nivel nutricional en esta etapa, que es donde se están, desarrollando principalmente los que son de interés para nosotros, el tejido muscular y graso desde el punto de vista de calidad de carne, creo que puede llegar a tener mucho impacto en la calidad de carne futura. Bueno, este cuadro seguramente ustedes lo conocen, es una de las primeras revisiones que hablaron sobre el tema de desarrollo de tejido muscular y de tejido graso. Este trabajo se hizo, esta revisión era para bovinos, pero esta teoría está armada básicamente sobre información en humanos, en roedores y en ovinos. Me parece que es un detalle importante aclararlo porque es lo que un poco nos impulsa a buscar información en rumiantes mayores, ¿no? Esto fue lo que nos permitió empezar a pensar nuestras primeras hipótesis con respecto a desarrollo de tejido muscular. Brevemente les comento cómo es el desarrollo. Sobre esto ya se habló algo a la mañana. Desarrollo de tejido muscular tiene una primera ola miogénica durante los primeros 3 meses de gestación y una segunda ola miogénica que es mucho más importante en cuanto a la cantidad de células de fibras musculares que se generan, que va desde el mes 2 hasta casi el mes 7 y medio u 8. Luego, en el último tercio, diría, de gestación, el músculo crece por hipertrofia, o sea, aumenta el tamaño de las fibras musculares y prácticamente no hay formación de nuevas fibras. Nosotros con nuestro tratamiento en el último tercio, que como bien dijo Sebastián, nos interesa mucho el último tercio porque es donde en Argentina en la mayoría de los casos se producen las restricciones severas que coinciden con, la mayoría de los casos coincide con el final del invierno, principio de la primavera y con el último tercio de lactancia en la vaca. Entonces nosotros creemos que con una restricción en este último tercio podemos en cierta medida tomar o afectar parte de la segunda ola miogénica. O sea que no descartamos dentro de nuestras hipótesis poder tener algún efecto negativo sobre el desarrollo muscular con una restricción en esta última etapa. Eso con respecto a lo que es desarrollo de músculo. Y hay otro gráfico que armé también que me parece interesante con respecto a lo que es el desarrollo de tejido adiposo en la vida fetal. Esta también es una revisión de Bonnet que está armada, yo diría también con información en diversas especies. Yo diría que en bovinos no está completa esta información, pero bueno, puede ser interesante ver cómo es el desarrollo del tejido intramuscular, tejido graso intramuscular, ¿no?, que es el que nos define el marbling.
Sobre esto se hacían algunas preguntas hoy a la mañana y creo que esto responde un poco qué es lo que se puede esperar. En general lo que se ha visto es que las células grasas intramusculares en general se forman después del nacimiento, o sea, se da la hiperplasia acá en los primeros días de vida. Yo diría que desde el nacimiento hasta los 250 días de vida es cuando en general se está diciendo ahora que es en la ventana para tratar de modificar el Mabrylin, o sea que desde el punto de vista de programación fetal nosotros no esperamos una modificación de la grasa intramuscular, o sea, no esperamos modificar el Mabrylin haciendo algún tratamiento en esta etapa, ¿no es cierto? Es interesante ver también cómo la hiperplasia y la hipertrofia cambian según el tipo de tejido graso. Fíjense que el perirrenal sí tiene un desarrollo, una hiperplasia importante, o sea, aumenta la cantidad de células durante la etapa fetal. El tejido subcutáneo también hacia mitad de la gestación y hasta el final. Y el tejido intermuscular también tiene dentro de la gestación un periodo importante de hiperplasia. O sea que básicamente los tejidos que nosotros podemos estar afectando, los tejidos grasos que podemos estar afectando con una restricción durante la gestación, son estos tres tejidos y digamos que dejamos fuera de las hipótesis la posibilidad de que estemos afectando Mabrylin con estos tratamientos. Ya paso directamente a qué pasó con los tratamientos. Nosotros a partir de el destete separamos machos de hembras. Los machos fueron en total 28, 13 y 15 para cada tratamiento. Los machos se recriaron aparte en pastizal natural, pastizal típico de Cuenca del Salado, como el que mostraba Sebastián hoy en la curva de crecimiento. Es un pastizal natural bastante variable en cuanto a producción y en cuanto a calidad de pasto, o sea que tuvimos una recría relativamente lenta para lo que puede ser promedio de los sistemas de recría en Cuenca del Salado. Este es el peso con que iniciaron la recría, no es el peso de destete, sino es el peso, creo que fueron 2 meses después del destete, fueron 260 kilos para el grupo con baja proteína y 265 kilos para el grupo con alta proteína. No hubo diferencia, como así no hubo diferencia en el momento del destete, tampoco hubo diferencia en este momento que iniciamos la recría. Este es el peso final de la recría, 371 y 372 kilos, no hubo diferencia en el peso final. Estos animales estuvieron 17 meses en recría, fue una recría, como les decía, bastante lenta, y miren las ganancias de peso, no hubo ningún tipo de suplementación. Las ganancias de peso estuvieron entre 355 y 347 gramos por día. O sea, ganancias relativamente bajas y no tuvimos diferencia entre los grupos. Hicimos ecografías de espesor de grasa dorsal entre 12ª y 13ª costilla. Este es el espesor de grasa, fueron 2 milímetros y 2 milímetros al momento de iniciar la recría, y cuando terminamos la recría, fíjense, también tuvimos muy poco engrasamiento, como si tuvimos poca ganancia de peso. Terminamos la recría con 3.3, 3.6 milímetros en cada grupo, sin diferencia. Y acá tienen algo que nos resultó bastante interesante. En la primera variable que encontramos sí diferencias fue en el área de ojo de bife, que también la medimos por ecografía. Al inicio de la recría estaban casi alrededor de 40 centímetros cuadrados de área de ojo de bife, y cuando terminamos la recría ya se empezó a ver una diferencia a favor del grupo que tenía alta proteína, ¿no? Casi 5 centímetros más, o sea, casi un 10% más de área de ojo de bife en estos novillos que provenían de vacas con alto nivel de proteína durante la gestación. Una vez que terminamos la recría, los novillos pasaron a una terminación a corral típica de los sistemas de Argentina y Cuenca del Salado. Es una terminación a corral con, digamos, de 83 días en total. Estos eran los novillos, estaban en corrales individuales. Durante la recría los novillos estuvieron todos juntos, los de ambos tratamientos iban pastoreados juntos, pero en la etapa de corral los encerramos con corrales individuales para poder medir consumo, ganancia de peso y eficiencia de conversión, ¿no? Individual. Ahí usamos una dieta típica, base grano de maíz entero, 75%,
Silaje de planta entera de maíz, un 10, y un suplemento proteico mineral que estaba al 15%. 83 días de corral, bueno, con esta dieta de alto contenido energético. Y estos son los resultados de, digamos, de la evolución de los novillos en ese encierre de 80 días. Peso inicial es el peso final de la recría. Peso final terminamos con 4,94 versus 4,81, o sea, no hubo diferencia en el peso final. Grasa dorsal, empezaron con este valor, que era el valor con que terminaron la recría, y terminaron con 0,75 centímetros. Tampoco tuvimos diferencia en el espesor de grasa. Y el área de ojo de bife, que ya se mostraba diferencia al inicio de la etapa de corral, continuó con esas diferencias durante toda la etapa, y terminamos con, yo diría sí, se mantuvo esa diferencia de casi un 10% en el área de ojo de bife entre los hijos de vacas suplementadas con proteína y los que no la tuvieron. Ganancia de peso, lo que tengo, ahí está. Estas son las diferencias que en general vimos durante toda la recría, básicamente fueron esas, ¿no? En cuanto al tamaño del Longissimus dorsis. Ganancia de peso durante esa etapa de corral, no tuvimos diferencia, a pesar de que los que venían de baja proteína tuvieron un poquito más numéricamente un poco más de ganancia, un poco más de consumo y una eficiencia de conversión un poco menor. Esto lo remarco porque en general, en la mayoría de los trabajos que hemos hecho, que hicimos algunos trabajos más además de este, siempre vemos que los grupos de animales hijos de vacas subnutridas siempre tienen una tendencia a recuperar, digamos, a tener un efecto compensatorio. En la mayoría de los casos no la alcanzamos a captar en el corral, probablemente sea porque es un periodo demasiado corto o porque tenemos poco número de animales o demasiada variabilidad, pero siempre vemos que hay una especie de crecimiento compensatorio, ¿no? Bueno, este gráfico resume un poco lo que veíamos anteriormente, es para verlo un poco más gráficamente, ¿no? Esta es la evolución de peso entre los dos grupos de novillos. Prácticamente no hubo diferencias desde el momento del destete. En Cuenca del Salado siempre tenemos esa pérdida de peso post-destete, porque que tardan en venir los verdeos, son 1 o 2 meses hasta que bueno, y el estrés por destete que hace que los novillitos pierden un poco de peso, después empezaron a levantar, y fíjense que terminaron casi con 500 kilos, pero sin diferencias. Y acá les muestro también gráficamente lo que pasó con el área de ojo de bife, que durante la recría se vio, digamos, se marcó esa diferencia que continuó durante el corral. Bueno, una vez que terminamos la etapa de corral, fuimos a Faena, un frigorífico que está ahí cerca de nuestra estación experimental, en Las Armas. Acá tienen el peso de la carcasa caliente, 2,84 versus 2,90, sin diferencias significativas, y sí tuvimos una diferencia de 3 puntos, casi 3 puntos en lo que es rendimiento, ¿no? Que creemos que básicamente se debe a digamos, la mayor cantidad de masa muscular. También hicimos proporción, que ahora no quise agregar los datos porque me parecía que era demasiado, pero hicimos proporción de grasa y músculo en el bloque de bife que retiramos al momento de la faena, y encontramos que en los hijos de alta proteína la proporción de músculo en relación a la de grasa es mayor. Entonces eso explicaría un poco la mejora en el rendimiento. En cuanto a marmoreo, o sea, cantidad de grasa intramuscular, no encontramos diferencia, 4,55 versus 4,35, sin diferencia. También no incluí acá, pero era un dato por ahí interesante, que hicimos, digamos, el análisis proximal, hicimos contenido de humedad en el bife, hicimos extracto etéreo y nivel de proteína, y tampoco encontramos diferencia. O sea, tampoco hubo diferencia en el análisis proximal en la cantidad de grasa en el Longissimus dorsi, lo cual confirma un poco lo que se vio con digamos, el análisis de Marblin. Y después otro dato que apareció interesante, en donde sí hubo diferencia en fuerza de corte. Hicimos maduración en vacío de un bife que se maduró durante 2 días,
y otro que se maduró durante 14 días. Esto es fuerza de corte en kilogramos. Tuvimos mayor fuerza de corte, o sea, menor terneza en los novillos hijos de vacas que tuvieron bajo nivel proteico. Tanto a los 2 días, 4,7 versus 4,3 y 3,05 versus 2,81. Como vimos diferencias en la terneza, empezamos a ver un poco qué análisis nos podían explicar esas diferencias, y como mencionaron hoy, troponina T, el nivel de colágeno y largo de sarcómero eran las variables que podíamos medir y que probablemente nos explicaran esas diferencias. La verdad que no encontramos nada, apenas una tendencia en el largo de sarcómero, que digamos la magnitud de esa diferencia es bastante chica, así que creemos que la diferencia en terneza no proviene de una diferencia en el largo de sarcómero. Hicimos troponina T, tampoco hay diferencias acá. Y bueno, en colágeno, en miligramos por gramos de tejido fresco, no encontramos diferencia en el total, en el colágeno insoluble y en la relación colágeno insoluble, colágeno total. O sea que la verdad que no, digamos, para este trabajo no tenemos los elementos suficientes como para tratar de concluir por qué encontramos diferencia en la terneza. La realidad en la bibliografía es que es bastante variable el resultado en cuanto a este tema. Probablemente tenga que ver con el tipo de fibras musculares, probablemente tenga que ver con el desarrollo de tejido conectivo, que es importante durante el último tercio de gestación también. Sobre eso hay muy poco, pero bueno, es algo ahí que quedó sin concluir. Otro análisis que hicimos fue el análisis histológico, o sea, al momento de la faena, yo diría 20 minutos después del noqueo, tomamos muestras de grasa, un taco de 1 centímetro por 1 centímetro, eso lo pusimos en formol y después se hicieron cortes para medir el diámetro del adipocito. Acá tienen una muestra de lo que fue el tejido adiposo subcutáneo de novillos con bajo nivel de proteína y novillos con alto nivel de proteína. Acá tienen las medidas en micrones, apenas un poquito más grande las células de tejido graso de los hijos de novillos con baja proteína, pero no hubo diferencias. Y para llegar a para tener un indicador de qué cantidad de células de adipocitos subcutáneos teníamos, hicimos una relación entre espesor de grasa dorsal y diámetro de los adipocitos, ¿no? Hicimos esa relación para de alguna forma tratar de tener un estimador de cantidad de células adiposas y tampoco tuvimos diferencia, ¿no? Apenas un poquito más alto parecería en los novillos que tenían alta proteína, pero bueno, o sea, no tuvimos diferencia en espesor de grasa dorsal y tampoco tuvimos diferencia en el tamaño del adipocito, o sea que prácticamente no hay nada para concluir acá. Un poco estamos rechazando la hipótesis de que podemos modificar el desarrollo de tejido subcutáneo con la nutrición durante el último tercio de gestación. Después también hicimos lo mismo con muestras de Longissimus dorsis, tomamos una muestra de 1 centímetro por 1 centímetro, ahí también medimos en más de 200 fibras el diámetro, no encontramos diferencias en el diámetro de las fibras, 43 micras versus 38, casi 39, o sea, apenas un poquito más grandes las de baja proteína, pero sin diferencias significativas. Y de vuelta acá, para tratar de ver si hubo un efecto del nivel proteico en la cantidad total de fibras musculares, lo que hicimos fue tratar de estimar, hacer un cálculo de área de ojo de bife dividido el área de el área de la fibra muscular, como para hacer el cálculo de total de fibras musculares estimado. Y acá sí encontramos diferencias. 4.77 por 10 a la 6 versus 6.22, o sea, más cantidad de células, más cantidad de fibras musculares, esto dio diferencias significativas en los novillos
con hijos de vacas con alta proteína, ¿no? Entonces, digamos que los que creemos que explica esa mayor área de ojo de bife es la mayor cantidad de fibra muscular. Después también otro análisis que hicimos para tratar de explicar un poco diferencias posibles en el crecimiento o en la composición de la carcasa fue relacionada al metabolismo de la glucosa e insulina. Hicimos dos estudios. El primero fue tanto en machos como en hembras durante la lactancia. Lo que hicimos fue evaluar concentración sérica de glucosa e insulina con muestreos mensuales desde el momento del nacimiento mensualmente hasta la lactancia. Fueron un total de 7 muestras. Eso por un lado. La glucosa la medimos con un glucómetro portátil, que la verdad que resultó bastante práctico. Hicimos estudios de correlación entre la glucosa medida con este aparatito portátil para humanos y lo que nos daba el laboratorio, y la verdad que ajusta muy bien, así que lo seguimos usando y recomendando. Y después también hicimos un test de tolerancia a la glucosa intravenoso, y esto lo hicimos al final de la etapa de FieldDot. 20 días antes de que los novillos entren a FieldDot hicimos ese test de tolerancia. El test de tolerancia a glucosa de lo que consiste es, tomamos en este caso 5 animales de cada grupo, les tomamos al minuto menos 15 tomamos una muestra de glucosa sérica, al minuto 0 tomamos otra muestra para ver cómo está el nivel de glucosa y aplicamos una dosis de dextrosa al 50% a razón de 3 gramos por kilogramo de peso vivo. O sea, aplicamos en forma intravenosa un bolo de glucosa y después medimos cómo fue la evolución de la glucosa y de la insulina cada 15 minutos. O sea, seguimos tomando muestras cada 15 minutos hasta el minuto 120. Primero les muestro lo que nos dio con respecto a la glucemia durante la lactancia. Esto incluye machos y hembras, ¿no? Esto es el momento al nacer. Fíjense que tuvimos mayor nivel de glucosa en los terneros hijos de vacas con bajo nivel de proteína en los primeros 60 días. Después esas diferencias entre grupos desaparecieron. Esto en general se lo atribuimos a que, además de, digamos, del músculo esquelético y del tejido graso, páncreas también puede llegar a ser en orden de baja prioridad en la partición de nutrientes, y es bastante sensible, y esto se ha visto en estudios en yeguas y en ovejas, es bastante sensible a la restricción nutricional durante el último tercio de gestación. Así que creemos que hubo cierto retraso madurativo en el páncreas, que eso afectó el metabolismo de la glucosa en los primeros días de vida. Con respecto a la insulina, no encontramos diferencias, apenas un poco más alta en los novillos hijos de baja proteína, pero digamos, estos resultados nos permiten concluir de que hay, digamos, de alguna forma una incapacidad para regular los niveles de glucosa. No podemos llegar a saber si realmente se debe a una cuestión de... Sabemos que no es por una baja producción de insulina, probablemente pueda ser por una resistencia a la insulina, pero digamos, no completamos el estudio como para llegar a mayores conclusiones con respecto a esto. Lo que sí vimos que a partir de los 60 días la diferencia desaparece. Con respecto al test de tolerancia a glucosa, también encontramos diferencias interesantes. Esto son los niveles de glucosa en el test, al menos 15, al minuto 0 aplicamos el bolo de intravenoso de glucosa. Fíjense que en los dos grupos aumenta, la glucosa se va desde 70 hasta 200 miligramos por decilitro y después empieza a caer. La diferencia la tuvimos acá, la caída fue mucho mayor, digamos, más pronunciada en el grupo con baja proteína que en el grupo de alta proteína. Hicimos área bajo la curva y también nos dio diferencias entre grupos. Cuando miramos insulina, entendimos por qué tuvimos esa caída importante en los niveles de glucosa, y es que se debió a que tuvimos una respuesta más exacerbada en la producción de insulina en estos novillos hijos de vacas subnutridas en nivel de proteína. O sea, aumentaron la producción de insulina y permitió que baje mucho más rápido la glucosa. Esto en general
digamos, yo diría que son resultados bastante distintos, yo diría, a lo que se vio en general en humanos. Cuando ustedes miran la teoría de Barker y lo que se produce a nivel de medicina humana con los hijos de madres subnutridas, en general se ve incapacidad para controlar la glucosa, niveles altos de glucemia, y no se ve esta respuesta. Hay algunos trabajos en humanos que hablan de que esto se ve en prediabéticos, ¿no? en edades tempranas, y probablemente es lo que nos haya estado pasando a nosotros. En edades tempranas, un animal que va a ser diabético tiene esta respuesta, ¿no? Y esto creemos que está muy asociado también al crecimiento compensatorio. O sea, hay casos en los que hijos de vacas subnutridas tienen una respuesta similar, o sea, responden con mayor consumo y una respuesta hiperinsulinémica, ¿no? Responden muy bien, producen mucha insulina, baja la glucosa y tienen mayor apetito. Y eso les permite ese crecimiento compensatorio. Bueno, para ir concluyendo. Consideraciones finales. Encontramos efectos claros sobre parámetros de importancia para la producción animal. Yo diría que tanto rendimiento como la cantidad de músculo y la diferencia en la proporción de músculo y grasa que encontramos es un resultado interesante, así como también lo que es terneza, si bien no podemos llegar a concluir. Hay mucho por conocer todavía acerca de los procesos fisiológicos involucrados, o sea que todavía nos seguimos haciendo muchas preguntas de por qué pasa lo que pasa. Creo que aportamos un buen dato acerca de componentes específicos de la dieta. Como decía Sebastián, hoy hay mucho trabajo en donde no se despeja bien si el efecto fue proteína o energía. Nosotros tratamos de aislar eso y solo había una diferencia proteica en la dieta. Pero todavía nos queda bastante por trabajar en nivel de restricción, ¿no? Ahí hicimos un par de trabajos más con distintos niveles y vemos que la respuesta no es lineal. O sea, no es que cuanto más restricción digamos, el efecto es mayor. O sea que creo que ahí es un punto interesante en el que se puede seguir trabajando a nivel digamos, de nutrición proteica, seguramente. Otra pregunta que nos hacemos es si el efecto perdura en animales adultos. Como les decía hoy, estos son novillos y en general la mayoría de los trabajos en los que se mide el metabolismo de la glucosa es a edades tempranas. Siempre nos preguntamos qué pasará con las hermanas de estos novillos que van a estar, si quedan como reposición 4, 5, 6, 7 años en el rodeo. Probablemente su respuesta ante un desafío con glucosa sea distinta, ¿no? Y creo que es interesante. Para eso necesitamos más años de trabajo y más ganas, más gente. Otro tema, bueno, efecto perdura en las próximas generaciones, también es lo que ya comentaron, creo que es un punto importante. Y otro tema en el que también nos interesa trabajar, creo que vamos a seguir trabajando en los próximos años, es el crecimiento y desarrollo en la vida temprana, interacción con la producción y calidad de leche materna. O sea, en general vemos que la restricción en nuestros sistemas no es tan acotada solamente al último tercio, sino que primeros 2 meses de lactancia son bastante importantes. Nuestras vacas siguen con restricción durante agosto, septiembre, que es cuando está parida el 70% del rodeo nacional, diría que está parido, en plena época del invierno con baja disponibilidad. O sea que primeros meses de lactancia, donde termina la maduración de muchos de los órganos importantes, creo que es un punto importante y en el cual podemos seguir trabajando. Así que eso lo dejamos para más adelante y muchas gracias por la atención. Me quedo agradecerle.